Dios eterno y Padre nuestro, nos acercamos a ti, Señor, desde ahora, con nuestra mente, Señor, abierta, nuestro oído, Señor, atento, Padre Santo, nuestro espíritu, Señor, que se comunique con nuestro espíritu, Señor, y que podamos aprender, Señor, muchas cosas en este tiempo. Gracias por revelarnos la palabra, que en ella, Señor, tú anuncias, Señor, te muestras para nosotros. Gracias por todo eso. De la infidelidad del pueblo de Dios. Infidelidad. Y dice entonces, plantea cierto un tema. Si alguno dejare a su mujer, y yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Pero esa mujer, ¿cierto? Ya estuvo con otro hombre más. Entonces ya la cosa a ella se pone bien feita, ¿cierto? Y está dirigida contra el que, al que equivaldría a prestar virtualmente a la pareja de uno o de otro. No solo dice la degradaría a ella, sino también degrada el matrimonio, degrada, ¿cierto?, a la sociedad que aceptaba tal práctica. O sea, prohíbe entonces la ley de Jehová, prohíbe este intercambio prácticamente, o este juego prácticamente con lo que es el matrimonio. ¿Ah? Y habla en ese texto de profanación o de contaminación. Y la contaminación, ¿cierto?, a que se refiere es profanar y hacer impuro. O sea, hacer impuro el matrimonio. Y esta contaminación, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento era física, era sexual, era ética, era ceremonial y también religiosa. En el Nuevo Testamento era exclusivamente ética o religiosa. Ahí cambia, pero estamos en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cierto?, es mucho más complicada esta situación. No solamente física, es sexual, es ética, ceremonial y religiosa. Y en el versículo 2, ¿cierto?, nos habla de profundidad de la profanación, o de la depravación, perdón. Y ahí vamos a buscar Génesis 38, 13 al 15. Y dice, alza tus ojos a las alturas, le dice, le dice, anterior, en el primer versículo le dice, vuélvete a mí. O sea, dejen todas estas prácticas, ¿cierto?, que degradan, ¿cierto?, no solamente la sociedad, sino que principalmente el matrimonio, y le dice entonces a Israel, vuélvete a mí. Y en el versículo 2 le dice, alza tus ojos a las alturas. ¿Cuáles son las alturas? Sí. ¿No? ¿A Dios? No. Recuerden todos los capítulos anteriores que hemos visto, no solamente en Jeremías. Las alturas son los lugares altos donde, ¿cierto?, se adoraba a los dioses paganos. ¿Ya? Vuélvete, alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar, dice, no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. El lenguaje, la verdad es que es bien crudo. ¿Cómo habla el Señor, ¿cierto?, para su pueblo, que se junta entonces con prostitutas y lo hace en los lugares altos, ¿cierto?, en la cima de las colinas, y habla de una situación, ¿cierto?, en que las prostitutas se sentaban al borde del camino, ¿cierto?, cuando pasaban los caminantes por ahí, ¿cierto?, y bueno, ahí se juntaban seguramente. Génesis 38, 13, 15. ¿Quién lo tiene? Marco. ¿De qué verso? 13, 15. Dice, y fue dado aviso a Tamar
diciendo: He aquí tu suegro sube a tinar, a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo, y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Tiná, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Sí, ese es un caso entonces que Tamar es la mujer. Sí. Claro, que está en su proceso, digamos, de luto y sabe que su suegro, ¿cierto?, está en condiciones de poder contraer matrimonio prácticamente, pero ella inmediatamente se saca el velo del luto y va a esperarlo a cierto lugar en el camino, así como lo hacían las prostitutas antes. Ya. Volvemos entonces ahora al versículo 3 hasta el 5. Y dice: por esta causa las aguas han sido detenidas, o sea, sequía, ¿no? Y faltó la lluvia tardía y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Guardarás su enojo para siempre. Eternamente lo guardará. He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Está teniendo entonces una serie de acusaciones, ¿cierto?, el Señor contra su pueblo, y en forma muy cruda, muy difícil de aceptar, ¿no? Y cuando habla de la lluvia, que la pena del pecado, ¿cierto?, es la temporada de lluvia que se interrumpe por una sequía. Esta se produce entre octubre hasta abril, o sea, en este tiempo que estamos viviendo, allá en el oriente, ¿cierto?, ¿cierto?, hay tiempo de lluvia, prácticamente es el invierno, empezando la primavera casi. Y Dios observa, ¿cierto?, la falta de vergüenza entre Israel por su adoración a ídolos. La conciencia entonces de este pueblo de Israel, y que lo hemos visto, ¿cierto?, en los libros que anteriormente nosotros estudiamos. ¿Quién cayó primero, Israel o Judá? Israel. 100 años después cayó Judá. Bueno, en todo ese tiempo, ¿cierto?, la conciencia de ellos estaba muerta al funcionamiento correcto según la palabra de Dios, ¿cierto? Ellos la conocían, ellos sabían lo que había, ¿cierto?, conocían los 10 mandamientos, por ejemplo, conocían todas las leyes de Jehová. Sin embargo, ellos quisieron apartarse. Y Dios le dice a Israel lo que debieran hacer. Porque cada vez, ¿cierto?, que nosotros pecamos, ¿cierto?, es necesario el arrepentimiento como primer paso. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que llamar al Señor con urgencia y con desesperación. O sea, ¿qué es lo que produce el pecado en la persona? A ver, quiero que me digan eso. Vergüenza. El pecado. Sí, pero Produce vergüenza porque igual en el momento de que ya uno se arrepiente y todo eso, pero en ese momento, claro, mientras se está pecando, ni piensa, no hay vergüenza, ¿no? ni piensa. Por lo general, uno siente la vergüenza cuando Después. es descubierto Cuando es descubierto. el pecado. O cuando a ti mismo como que se te abra el entendimiento, como que reaccionas. Claro. Pero en el momento en que, ese que dices tú, en que uno En el que se toma conciencia de su pecado, ¿cierto?, ¿qué es lo que tiene que hacer? Buscar al Señor con exigencia, ¿cierto?, y con desesperación. en la Ya. Humillarse.
Claro, lo otro que debían hacer es verlo a él como padre y como su guiador. Debían verse a sí mismos como quienes necesitan orientación y ayuda. Así como la juventud, ¿cierto? Siempre está necesitando esta ayuda y orientación. Y después debían tener la esperanza de que Dios no guardará su enojo para siempre y contra ellos. ¿Tenemos conciencia de eso? Trasladémonos a nuestro tiempo. Tenemos conciencia de que si pecamos nosotros, habrá una esperanza, ¿cierto?, de que no va siempre para Él, para el Señor, para con nosotros, enojo. ¿Será así? Tenemos la esperanza, porque tenemos que extraerlo de la palabra nosotros. Según la palabra tenemos que conocer nosotros qué es lo que es el Señor. Por algo que digo yo siempre, que Dios se revela, se muestra, saca, ¿cierto?, el velo que antes estaba tapado, y el Señor empieza a mostrarse para con nosotros. Y ahí empezamos a conocerlo. Entre eso, ese proceso, solo tenemos que saber que hay una esperanza para después. Si nos arrepentimos, ¿cierto?, confesamos nuestros pecados, ¿cierto?, y pedimos al Señor, como dice ahí, con urgencia y con desesperación, el perdón. Pero en lugar de clamar al Señor y venir con humilde arrepentimiento, ¿qué es lo que hace Israel? Continúa en su maldad, dice, tanto como pudo. Dice el versículo 3, has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. O sea, no le importaba para nada. Se adornaba ella su cabeza seguramente. ¿Ah? Se ataviaba, claro. Y no quisiste, dice, tener vergüenza. O sea, tenía conciencia de que estaba pecando, ¿cierto? Pero no le importaba. Entonces le dice a lo menos, desde ahora no me llamarás a mí Padre mío y guiador de mi juventud. Y le pregunta, ¿guardará su enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará? He aquí que has hablado de eso, dice, y hecho cuánta maldad quisiste o pudiste. O sea, se produce en el ámbito del pecado en que estamos, ¿cierto? A veces se pierde ya la vergüenza, a veces se pierde ya el control de nuestros deseos, de todos nuestros hechos. Y simplemente se hace lo que se quiere y cada vez peor. Hiciste cuántas maldades pudiste. Versículo 6. Léelo, Rosita. Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Aquí entonces ya hay un llamado a regresar. O sea, después de que se da a conocer, ¿cierto?, todo este proceso de la infidelidad contra Jehová, ¿cierto?, hay un llamado a regresar. Eso nos habla entonces de la esperanza y de los deseos que tiene Dios, ¿cierto?, de que no sigamos en ese camino y que podemos volver. Por eso al principio le dice, vuélvete a mí, ¿cierto? Entonces Dios habla ahora en estos versículos desde el 6 al 10. Habla a Jeremías acerca de la rebelde Israel y la traicionera Judá. Aquí están los dos pueblos, ¿cierto? Los dos pueblos que representan al pueblo de Dios. Son pueblos aparte. Recuerdan ustedes que estuvieron juntos, se separaron, ¿cierto? Después del rey Salomón. Se separaron como dos pueblos y ahora actúan cada uno por su lado. Y el contexto, ¿cierto?, es
del reinado del rey Josías, que el rey Josías fue uno de los que mejor, ¿cierto?, tuvo su reinado, está entre los más positivos de todos. Y durante su reinado una campaña agresiva para purificar a Israel de la idolatría y volver al Señor. Dios sin duda usó estas palabras de Jeremías como parte de esta obra. La pregunta es, me dijo Jehová en los días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ya nos tiene tipificado ya, ¿cierto?, la rebelde Israel y la traicionera Judá. Él está hablando desde que han pasado ya más de 100 años. Se pensaba al principio, ¿cierto?, mientras Israel se pierde y es llevado al cautiverio, se pensaba que Judá podía ser una nación distinta. Pero finalmente cayó igual, ¿cierto?, y fue llevada también al cautiverio. Dios nos recuerda a Jeremías que el reino del norte de Israel fue profundamente idólatra. Pero Dios todavía nos llamó diciendo, vuélvete a mí. Tristemente entonces dice que no se volvió Israel y pereció como reino unos 100 años antes de que Jeremías comenzara su obra profética. ¿Qué es lo que se espera de Judá entonces? Aquí hay dos hermanos, Jonathan y Michael. Si Jonathan se pierde, ¿qué se espera de Michael? Que se pierda. ¿Qué se espera? Que lo ayude, ¿no? ¿Ah? Que lo ayude. Que lo ayude. Si ya se perdió ya. Perdón. Jonathan ya se perdió. Que Michael no se pierda. Orar para que se... ¿Qué cosa? Que Michael no se pierda. Que Michael no se pierda. O sea, que aprenda la lección de mirarlo entonces a Jonathan. Judá tenía que haber estado pendiente, ¿cierto? Tiene que haber estado atento. Son 100 años, ¿no? Estaba atento siempre a lo que le pasó a su nación hermana. Es como son 2 hermanas. Sin embargo, cayó igual. El reino del sur de Judá debiera haber aprendido de la idolatría de Israel y su negativa de arrepentirse y su caída. En cambio, dice, no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. ¿Qué significa fornicar? O mancharse, ¿no? ¿Ah? Volverse impuro. Abusar de todas las Ahora cosas. ya está, parece que Tener relaciones sexuales fuera de lo que es matrimonio. fuera del matrimonio. Justamente. Yo siempre tuve la idea de que era simplemente como lo usa la gente, ¿cierto? Es tener relaciones sexuales, ¿no? Como sea, fuera del matrimonio, dentro del matrimonio, en los géneros que no corresponden, en fin. Pero es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está haciendo Judá entonces. ¿Y cómo lo estaba haciendo? En la misma forma que Israel, ¿cierto? Cuando se iba a los lugares altos, ¿cierto? A adorar, ¿cierto?, a dioses paganos, en que era terrible, ¿cierto? Terrible, ¿cierto? Ese acto de fornicar, porque era muy violento. Siempre se habla de violaciones que se hacían ahí, por ejemplo, los sacerdotes de los dioses paganos. Violaban a la gente. Imagínense usted, pueblo de Dios, violado por otros dioses paganos o adoradores de dioses paganos. Porque sí, nomás, teniendo a Dios, ¿cierto?, a Dios único y verdadero. Es fácil para nosotros pensar que Judá estaba loca y preguntarnos cómo pudieron haberse perdido lecciones tan obvias. Sin embargo, vemos que el mundo moderno, ¿qué es lo que hace?
repite los mismos errores y pecados que los imperios de culturas caídas. Y lo normaliza. Yo creo que a través de los tiempos se ha normalizado siempre eso. Cada uno parece que es como si estuviera en la condición humana, ¿cierto? El errar. Ese es el peligro de la práctica. ¿Ah? El peligro de practicar constantemente. Claro. Bueno, por juzgar cosas livianas, dice su fornicación. El texto hebreo dice que literalmente a través de la ligereza del adulterio. Es decir, el adulterio le importaba tan poco que participó en las mismas malas prácticas que su hermana Israel y dice que contaminó la tierra. O sea, se habla de contaminación, ¿cierto? Yo estaba viendo una película antes de venir, estaba viendo la película María, la madre de Jesús, y la acusaban de haber contaminado, ¿sí? Llevar un germen de contaminación que era Jesús. Un germen de contaminación, decía la gente, ¿sí? Los sacerdotes judíos. Con todo eso, dice su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino que lo hizo fingidamente. Es legal eso de hacerlo aunque sea fingidamente. Yo creo que o se hace o no se hace, o se arrepiente o no se arrepiente, pero no hay medio tiempo. Parecía que Judá no había aprendido nada del pecado y las consecuencias que sobrevinieron al reino del norte de Israel. Cualquier arrepentimiento que hubieran ofrecido no era de todo corazón, sino que fingidamente. La verdadera confesión, desafortunadamente, es una experiencia desgarradora y humilde. Cuesta, ¿no? Cuesta la confesión. Y no debería ser así. No debería ser así si tú te hincas delante del Señor y confiesas tu pecado. No hay nadie más. ¿Por qué tiene que ser, cierto? Desgarradora, humilde, sí que sí puede ser, pero desgarradora, a lo mejor no. ¿Cuándo es así? Cuando uno le confiesa a otra persona, ¿cierto? Conversando con otra persona, confiesa su pecado y lo más probable es que caiga en llanto, ¿cierto? Sea desgarrador. Entonces es desgarradora y humilde y por lo tanto rara vez dice que se encuentra ya sea en individuos, dice que rara vez se hace en individuos y naciones. Porque las naciones también se arrepienten. Versículos 11 al 13. Y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. O sea, lo que hizo Judá finalmente fue tan terrible que lo de Israel no era para tanto, parece. Aparentemente. ¿Ya? Pero le dice, convertidos, hijos rebeldes. Ve y clama, dice estas palabras el norte, y di, vuélvete, oh rebelde Israel. Dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, y no guardaré para siempre el enojo. ¿Qué les parece esta frase? No guardaré para siempre el enojo. Muchas veces la gente piensa que su pecado, los errores que ha cometido, el Señor no se los va a perdonar nunca. Y que no hay esperanza para él. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces hay gente que llega a pensar eso aunque lo ha cometido tantas veces también. Claro. Yo me acuerdo que antes, y se repetía mucho eso cuando invitaba a alguien a la iglesia. ¿Qué es lo que decía?
No, si yo entro ahí, Ah, los santos van a salir arrancando. sí. O sea, tenía conciencia del pecado, pero estaba tranquilo, cómodo. Estaba cómodo con su pecado. Una vez me pasó, permiso para hablar, me pasó algo parecido cuando venía para acá. Un día en la mañana se subió una señora y el chofer ahí también. Y me preguntó, ¿y usted para dónde va? Y yo le dije, voy para la iglesia. Y la señora dijo, yo también voy para otra iglesia. Y el caballero va y dice, yo no puedo ir a una iglesia porque estoy sucio. Tengo que limpiarme antes de ir a una iglesia. Y yo me quedé pensando, bueno, la única manera y el único que te puede limpiar, tú solo no te vayas a limpiar, vayas a seguir sucio. Porque tu estándar es estar cómodo con tu pecado. Pero Dios te quiere limpiar de tu pecado y te quiere salvar de esa condenación eterna. Entonces, el decir eso es como justificarse para no poder ir. Al final, es decir, sigo cómodo con mi pecado y por eso no voy. Si fuera honesto diría eso, pero como no lo era, no lo dijo. Así que yo le dije, bueno, el único que te puede limpiar es Jesucristo. Y ahí, después, todo el camino en silencio hasta acá. Pero le doy gracias a Dios que al menos pude decir eso. Pues él se siente sucio, O sea, pero él estima que tiene que de alguna forma limpiarse antes de ir a la iglesia, o sea, a la iglesia van los limpios. ese era como el Ese concepto es el que concepto que tiene. Sí. ¿Ah? Claro. Sin embargo, aquí en la iglesia están los enfermos, los que han estado enfermos, ¿cierto? Los que han cometido muchos errores y que el Señor los va transformando sus vidas, O sea, los va cambiando. No estarán necesitando atención. Bueno, Dios le dice a Jeremías que invite a Israel, aunque estaban esparcidos en el exilio por todo el imperio asirio, que vuelvan a él. ¿Cierto? La clave para su regreso era esta: reconoce pues tu maldad, le dice en el texto, ¿no? Y esta honestidad era lo que le faltaba a Judá y era la clave para la restauración de Israel a una relación correcta. Versículos 14 al 15. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Convertíos, le dice, hijos rebeldes. Aquí Dios habla a las dos hermanas, ¿no? Israel y Judá, y las invita a convertirse. O sea, ¿qué es lo que vemos en esta acción de Dios? Está invitando a convertirse. Está diciendo que Él no va a estar enojado para siempre, pero que tienen que tomar acción ellas, las dos hermanas, Israel y Judá. Tienen que ellos tomar acciones, ¿no? El Señor no los va a obligar en nada. Y les dice, porque yo soy vuestro esposo. Significativamente Dios dice que le dio a Israel un certificado de divorcio. ¿Cierto? El que dice en el versículo 8. Sin embargo, aquí les dice tanto a Israel como a Judá, yo soy vuestro esposo. Paradójicamente, esto prohíbe en la palabra de Dios o en el texto de la ley de Israel, paradójicamente, y prohíbe, ¿cierto?, que se separen dos personas como del matrimonio y se vuelvan a juntar a otra y vuelvan de nuevo al mismo matrimonio. Sin embargo, aquí le dice, es Dios el que está tomando la iniciativa. Bueno, vuelvan a salir. O sea, me abandonaron por otros ídolos,
ahora vuelven a mí. O sea, prácticamente está haciendo lo mismo que está prohibiendo. ¿Ya? Pero es diferente cuando se hacen las cosas a nivel humano que a nivel divino. ¿Ya? Dios dice que le dio a Israel un certificado de divorcio. Sin embargo, aquí le dice tanto a Israel como a Judá: yo soy vuestro esposo. Dios estaba dispuesto a ignorar el divorcio anterior si tan solo regresaban a él. Dios es soberano, ¿no?, para hacer las cosas. Convertidos hijos rebeldes, porque yo soy vuestro esposo, tienen un sentimiento muy profundo, porque este no es un Dios frío y desapasionado. Este es el Señor lleno de calor y de compasión que persigue a su pueblo rebelde. Lo persigue, lo busca. Muchas veces pensamos que nosotros somos los que buscamos a Dios y es el Señor el que nos anda buscando. Dios promete restauración y repatriación para el remanente que vuelva a Él. Y les dice: os daré pastores. ¿Qué concepto hay aquí acerca del pastor? Os daré pastores, dice, según mi corazón. Muchas veces. ¿Ah? Vamos a dar maestro para que nos enseñe. Bueno, es el concepto que siempre ha habido, pero lo que está diciendo aquí, os daré pastores. En el Antiguo Testamento los pastores eran gobernantes que atendían también el aspecto espiritual de las personas, pero principalmente eran gobernantes. Después de la bendición de la restauración y de la repatriación, Dios promete la bendición de un liderazgo espiritual bueno y piadoso, dando una descripción instructiva de lo que deberían ser los líderes entre el pueblo de Dios. Versículos 16 al 17. Michael, léelo, por favor. 16. 16 al 17. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra. O sea, está hablando entonces, su palabra, de un futuro, ¿no? Cuando os multipliquéis, cuando ustedes vuelvan entonces al cautiverio y se empiecen a multiplicar una vez más y crezcan en la tierra, en esos días no se dirá más arca del pacto de Jehová. Y entonces ni vendrá, ¿cierto?, el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. Jeremías esperaba con ansias el día en que la realidad de la presencia de Dios entre los hombres sobrepasara el símbolo representado por el arca del pacto. Esto lo sobrepasaría tanto que cuando la realidad llegara, nadie pensaría en el arca del pacto. Dios entonces, dice, fue entronado entre los querubines sobre el arca. Y esto está en 1 Samuel 4:4. Y nos habla ahora a continuación de la restauración de la tierra. No solamente, ¿cierto?, restauración del pueblo, sino que ahora de la tierra. Y hay una promesa en el siglo XVIII, una promesa de restauración. Dicen: aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. O sea, va a haber un intercambio, ¿cierto?, de población. Dios prometió muchas de las características que luego se desarrollarían en la promesa del nuevo pacto. Y mucho antes, las 12 tribus de Israel se dividieron en 2 reinos en competencia. Y aquí Dios esperaba con ansia el día en que Judá e Israel estarían juntos de nuevo y ya no estarían separados por su antiguo conflicto civil.
La promesa del rey, del regreso, perdón, a la tierra, se vuelve a prometer tanto a Judá como a Israel. Dios dice, los reunirá de nuevo en la tierra. Versículos 19 al 20. Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. ¿Cómo os pondré por hijos y os daré tierra deseable? Esa es una pregunta, ¿no? Retóricamente Dios pregunta cómo la rebelde Israel y la traicionera Judá podrán recibir tal bendición como la restauración de la tierra. Se pregunta, ¿cierto? ¿Cómo podría serlo? Tiene que haber un arrepentimiento. Me llamaréis Padre, esa es parte del arrepentimiento, Padre mío, y no os apartaréis en pos de mí. Y respondiendo a su propia pregunta, Dios señala una transformación interior que tiene que haber entre su pueblo a pesar de su traición pasada. Y esta transformación interior es otra característica del nuevo pacto. Aquí se utiliza, ¿cierto?, el término Padre. Padre mío, no os apartaréis de pos de mí. También tiene otro significado que era utilizado por una esposa joven. Anteriormente, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento muchas veces se llamaba padre al esposo. La mujer se refería al esposo como un padre, Padre mío. Versículos 21 al 22. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, de Jehová su Dios se han olvidado. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Voz fue oída sobre las alturas. Las alturas, otra vez, ¿cierto? Voz fue oída sobre las Llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino. De Jehová su Dios se han olvidado. Entonces, una vez más, convertidos. Palabra que se ha usado repetidamente, ¿cierto?, aún en este capítulo. Hijos rebeldes, y le está ofreciendo, sanaré vuestras rebeliones. Y aquí nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios. ¿Cierto? Jeremías vio proféticamente a Israel con verdadero arrepentimiento, clamando a Dios desde su desolación. Era necesario un arrepentimiento tan profundo porque dice que han torcido su camino y de Jehová su Dios se han olvidado. Así que les dice, convertidos hijos rebeldes. Y aquí nosotros venimos a ti. Jeremías habla del día en que los hijos de Israel finalmente y proféticamente le está diciendo, responderán al llamado a Dios de regresar y ser sanados de su rebelión, reconociendo su necesidad y quién es su Dios. Porque tú eres Jehová nuestro Dios. Esto contrasta con cómo anteriormente de Jehová su Dios se han olvidado. Versículos del 23 al 25. Ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud. Sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios. Nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día,
y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Ciertamente, dice vanidad, ¿qué es lo que son los collados? Lugares altos. Hay otra forma de llamarlo. Ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Dios le recuerda que estos collados, estos lugares altos y los dioses falsos que representaban, no eran de ayuda en su día de necesidad. Yo no entiendo cómo la gente no se da cuenta, ¿cierto?, de que lo que ellos están adorando, o incluso ahora, adoran a una virgen que no les ayuda en nada. Según ellos les ayuda, que hay milagros, pero por miles, a través de la virgen. De paja más. Y más todavía, ¿cierto?, de todos los que han importado desde Europa, ¿cierto?, en los lugares asiáticos, todos los ídolos que han importado. Y sí, lo siguen, no les sanan, según ellos sanan, pero no pasa nada, ¿no? En cambio, dice: en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Confusión, dice el 24, utiliza la palabra confusión, consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud. Dice: sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Sobre esos altares a los dioses paganos en los collados, generación de israelitas, ¿qué es lo que habían hecho? Habían sacrificado sus ovejas, sus vacas, e incluso, ¿qué sacrificaban? Niños. Los hijos, ¿ya? Y sus hijas. Todo era pura confusión. La cosa confusa, dice, es Baal, el dios de la vergüenza, y se identifica a Baal y la vergüenza. 25. Yacemos, dice, en nuestra, eso es la ley, sí. Yacemos en nuestra construcción, y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud hasta ese día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Estos son. Todo este tema es uno solo: la infidelidad y cómo, ¿cierto?, se han apartado de Dios. Pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Esta, finalmente, hermano, esta es la expresión, ¿cierto?, apropiada de arrepentimiento. ¿Qué es lo que decimos nosotros cuando nos arrepentimos? ¿Qué se dice? Pedimos perdón. ¿Pero por qué? Entonces, me he equivocado, he pecado. Eso es lo que dice. Pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres. Hay una confesión genuina. No solamente ahora, sino que nuestros padres también. Y no hemos escuchado, esa es la otra parte, la voz de Jehová nuestro Dios. Entonces, apropiada de arrepentimiento, quebrantado, que debe marcar a los hijos rebeldes de Dios. No se da ninguna explicación ni ninguna excusa. Nada, simplemente decirle al Señor: he pecado. He pecado de nuestros padres. Bueno, en el tiempo de ahora puede ser: yo he pecado, simplemente. Y después viene todo el resto. Hasta aquí llegamos. ¿Alguna consulta? La verdad es que son los dos capítulos largos, estoy casi repitiendo cada rato el tema de la infidelidad. Eso del tema de la infidelidad me recordó un poco al libro de Osea, que no sé si hacen alguna referencia,
respecto a ¿Oseas? sí, de Osea, que usan como la misma simbolismo, podría decir, ¿Ya? con lo de la infidelidad, que siempre Israel se iba para otro lado y Dios tratando de hacerlos volver siempre. Bueno, o sea, me parece que en algún tiempo, es cierto, este cautiverio está hablando también proféticamente, así como lo hacía Jeremías, ¿cierto? Isaías. Pastor, esta parte donde habla de hermanos, bueno, hermanas, naciones hermanas, Judá y Israel del Norte, me hizo pensar un poco en la parte de, como del hijo pródigo, que también eran hermanos y había un padre, y ambos actuaron de manera errónea. Y acá también, claro que uno se equivocó primero y después el otro, pero al final ambos se equivocaron. Y en la historia del hijo pródigo es como algo similar, que primero se equivocó uno y luego el otro, pero al final ambos se equivocaron. Pero lo que no cambió fue la condición del padre, que él siguió estando ahí, presente para ambos, incluso para restaurar la condición del que se había ido, y conversó también con el que él estaba, El hijo mayor. con el hijo mayor, que al final la condición que él estaba físicamente ahí, pero su corazón y su relación con el padre no era una relación de hijo-padre, sino que era como de muchas cosas he hecho por ti, dijo él, y ni a un cabrito me has dado. O sea, su relación era como la de un sirviente o de un esclavo, de cierta manera da como a entender que él se sentía. O de un empleado. Sí, una cosa así. Estaba como enfocado en hacer cosas, que no es malo hacer cosas, pero con el corazón equivocado. Estaba con el corazón equivocado, que es lo mismo que pasa acá, que Dios le replica mucho tanto a Judá como a Israel, que han hecho lo malo delante de mis ojos, sirviendo a dioses paganos, entregando ofrenda a ídolos que están muertos, que tienen ojos y no ven, oídos que ni escuchan, entonces, y son hechos por manos humanas. Y yo, que soy su Dios y que los saqué de Egipto y les mostré cosas milagrosas que ninguna de esas estatuas puede hacer, se han apartado de mí. Que pudo haberlo dicho así directamente y habérselo refregado en la cara, pero estuvo ahí como un padre esperando a que hubiera arrepentimiento. Incluso les da la posibilidad de arrepiéntanse y vuelvan a mí. Y me imagino, bueno, sé que esto es lo mismo para nosotros, que cuando nos equivocamos y cuando pecamos, le confesamos a Dios nuestro pecado y nos arrepentimos y tratamos de apartarnos de esa acción pecaminosa, para que Dios siga transformándonos, para que nos volvamos un poco más parecidos al diseño y lo que Él ve en nosotros, para poder estar con Él en la eternidad. Que al final el pecado es una separación eterna con Dios. Nunca estar con Dios significa que al final eso pasa con el pecado: muerte, muerte espiritual, muerte física y separado por la eternidad de Dios. En cambio, Él, ¿qué es lo que quiere? Que estemos con la eternidad con Él. Por eso siempre es tan reiterativo en apártense del pecado y vuélvanse a mí. Y la paciencia y la compasión y la misericordia que presenta acá en el capítulo, ver que un Dios compasivo, que muchos quizás lo tildaban en el Antiguo Testamento como un Dios tirano, pero aquí se ve claramente la compasión que Él demuestra, porque pudo perfectamente haber dicho, ¿saben qué? Voy a hacer lo mismo que hice con Sodoma y Gomorra. Y listo. Y hago otra nación nueva. Pero no lo hizo y tuvo compasión. Y de hecho les dijo cómo tenían que hacerlo, que se arrepintieran, que era como el primer paso que tenían que dar. Así que eso. Gracias. Ya, ¿algo más? Sí, yo quiero contar algo en cuanto a la práctica del pecado,
que delante dijo que a veces, usted dijo que por qué no se daban cuenta en ocasiones. Es que esa es una de las falencias de lo que es el pecado, que va produciendo de ceguera espiritual a medida que se va practicando con constancia. Yo creo que Y todos, progresivo. sí, y todos hemos vivido en algún momento eso. E incluso a veces cuando uno no quiere soltar un pecado, te está ahí autocegando. Igual en la misericordia de Dios, Él va a intervenir en algún momento para corregirte. Y todos esperamos que sí se haga eso, porque sin su misericordia, ¿a dónde vamos a llegar? A puros tropezaderos. Muchas veces se habla de los pecados recalones. No lo queremos soltar. Los que uno abraza. ¿no? Claro que sí. Muchas veces se habla, ¿cierto?, de pecado, ¿cómo lo llama la Iglesia Católica? Pecado que de poca importancia, mentiras piadosas. Son mentiritas blancas. Claro. Bueno. Oramos entonces para ver lo que estamos hablando. Armando, ¿puedes aquí? Hablando para la excepción de personas que me conocen, de personas que me llamaron, de personas que han sido restauradas, y que aún así, Padre, caemos en lo que no tiene logrado. Te digo que esta palabra, esta enseñanza, pueda, Padre Celestial, mostrar cuán mal a veces hacemos las cosas, y que también podamos conocer a un Dios misericordioso, a un Dios que nos busca, a un Dios que quiere lo mejor para nosotros, a un Dios que no nos suelta, sino que nos presenta la oportunidad de poder convertirnos, de poder transformarnos, de poder cambiar. Sabemos que esa es una decisión que nos corresponde a cada uno de nosotros, y te pedimos que como iglesia y de forma individual veamos con el presente que la palabra siempre va a mostrar por qué no lo corresponde. Aunque a veces nos busque, aunque a veces nos estamos hablando de la eternidad, de realidades, de todo eso en nuestras vidas, y no queremos ser como Judá ni como Israel. Queremos aprender de ellos para no hacer lo que a ti no te agrada. Queremos ser delante de ti, ser presentados delante de ti, de la mejor forma de cada uno de nosotros, en el proceso que cada uno de nosotros estamos viviendo, también podamos, Padre Celestial, tener presente esta palabra que envía decía al pueblo, pero que también es para nosotros. Hagamos que tu bendición esté para aquellos que están enfermos, que no tengan otro hermano, para la gente va a celestial que está en la comunidad, que está sufriendo de una enfermedad. Señor, oramos para que Él pueda sanar ese corazón enfermo y que también de tu voluntad ese cuerpo también pueda ser restaurado. Señor, queremos orarte por la iglesia, por el pastor, por las hermanas que van a la casa, que nos ayudes a siempre delante a ti, que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, lo hagamos en tu nombre, lo hagamos a los hombres, siempre lo hagamos siempre. Ese otro hermano que se llevaron acá, porque lo vivieron, porque lo quisieron, no lo sabemos, pero creo que pueden tener la oportunidad de también poder llegar a este lugar para que entendamos que es por tiempo. Por nuestro regreso a nuestro hogar va a ser de bendición, que si hemos llegado aquí, embargado, enojado, cualquier cosa, Señor, tiempo nos ha hecho reflexión para cambiar, para poder, Padre Celestial, parecernos cada día más a ti, que nos amor, llenos de misericordia por aquellos que necesitan. Rogamos, Señor, por todo el mundo, por todas las cosas que necesitamos. Rogamos por Israel, rogamos por los pueblos que están en guerra, rogamos por el país también que nos indica, no dejamos de implorarte por estar sin trabajo,
por los que están pasando necesidad, por los que no tienen que comer, por los niños, los ayudas, los huérfanos, los pobres, todo ese sistema. Rogamos que tu misericordia, que a veces justamente nos tiene, nos pueda ayudar. A nosotros nos pueda permitir reconocer que no ha sido bueno para cantar. Amén. Amén. Para necesitar unir tu bendición, porque lo necesitamos, porque somos vulnerables, porque no queremos, porque nos faltan las fuerzas, porque nos cuesta. Y por eso, Señor, que se rogamos tu bendición para todos, pero principalmente para ellos que están acá, que se han esforzado, que han venido lejos y que han dado bastante tiempo para llegarse a ti, no porque no tengan nada que hacer, no porque no estén cansados, sino para desechar, porque han sentido su corazón a través de cruzar, que es necesario. Gracias por compartir. Precisamente nosotros regreso a nuestros hogares, pero agradecemos todo lo que pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que murió, que resucitó y que esperamos. Amén. Amén.